Estoy grabando ahora sí. Entonces decimos que ahora sabemos que tenemos una señal de corriente alterna que tiene esta forma, pero que cuando la medimos con el voltímetro, realmente lo que estamos midiendo es un equivalente de corriente directa, que en este caso nos daba 113 volts de corriente alterna, que sería como de aquí hasta aquí, y se considera una constante, y se le llama voltaje efectivo. O sea, tenemos 3 voltajes en una señal, o sea, no es que sean diferentes, es que se puede expresar el mismo voltaje de 3 maneras diferentes. La primera es el voltaje de pico a pico. La segunda es el voltaje de pico, que va de aquí a acá. Y la tercera es el voltaje de raíz media cuadrática, que es el que llega hasta aquí, nada más. Entonces decíamos que cuando nosotros medimos, nosotros sacamos que nuestro voltaje, que eran 113 grados de corriente alterna, decimos que es nuestro voltaje de raíz media cuadrática. A menos que nos diga lo contrario, todos los voltajes de corriente alterna que midamos van a ser de voltaje de raíz media cuadrática. A menos que nos digan que este voltaje es de pico o este voltaje es de pico a pico. Nosotros vamos a entender que ese voltaje es de raíz media cuadrática. ¿Sí? ¿Queda claro hasta ahí? ¿Sí o no? Este es un conocimiento de vital importancia, chavos, que la mayor parte incluso de los electricistas desconocen. Dicen, es que es un voltaje de 220, sí, pero ¿cómo lo graficas? Para mí es muy importante que sepas que ese es el voltaje efectivo, que es el voltaje que estás midiendo con tu multímetro. ¿Vamos bien hasta ahí? Hola. Hola. Sí, profe. Ándele, Sí. gracias. Que si no, pues yo no sé si lo están entendiendo o le estoy hablando en otro idioma, ¿no? Muy bien. Profe, Entonces, dígame. ¿será que pueda ponerlo en toda la pantalla? Es que, como está Lo compartiendo, está. no se ve, se ve de Perdón. lejitos. Perdón. Ahora sí se ve, es que Ah, sí, ahí está. se me olvida que. Entonces, aquí en este caso tenemos que este es el voltaje de raíz, bueno, este es el voltaje corriente alterna. Y decíamos que lo podíamos manejar en esta manera: voltaje de pico a pico, voltaje de pico o voltaje de raíz media cuadrática. Decíamos que cualquiera de los 3 voltajes, siempre y cuando tú digas qué es. Entonces me digas, es un voltaje tanto, sí, pero me tienes que decir si es de raíz media cuadrática, si es de pico a pico o si es de pico. Y si no te digo nada, ese voltaje de corriente alterna, tú tienes que entender ¿qué tienes que entender? Yo te lo dije. Tienes que entender que es un voltaje RMS. O sea, si no te digo nada, digo, este es el voltaje de corriente alterna. Es RMS. A menos que te diga, es corriente alterna, pero es voltaje de pico. Es corriente alterna, pero es voltaje de pico a pico. Entonces ya no es de RMS, es de voltaje de pico. Entonces vamos a ver de qué se trata esto. Vamos a sacar fórmulas. Voy a usar el lápiz ahorita. No me equivoco y se ve muy feo ahí los manchones, ¿no? Entonces, en este caso, si vamos a sacar la primera ecuación. La primera ecuación ya la tengo, mira, aquí está. Ya te dije que el voltaje de raíz media cuadrática es igual a la raíz cuadrada de la mitad de un medio del voltaje de pico. Por eso se llama raíz media cuadrática. Entonces, si le saco la raíz cuadrada a un medio, o si le saco la raíz cuadrada a 0.5, que es lo mismo, voy a obtener 0.707 de voltaje de pico. Esto me define la primera ecuación. Lo voy a poner aquí. El voltaje, que no, ya no me quiere jalar la pluma. El voltaje, o sea, raíz media cuadrática es igual a 0.707 del voltaje de pico. Y esa es mi primera ecuación. ¿Sí? Entonces ya sacamos una ecuación. Voy a sacar la segunda ecuación. Acuérdate que esto se está multiplicando.
Entonces, si lo que voy a hacer es despejar, si este está multiplicando, ¿cómo pasa al otro lado? Hola. Dividiendo. Dividiendo, muy bien, gracias. Entonces, esto es igual a tener voltaje de raíz media cuadrática. Déjame hacerte la operación por afuera, para que no quede esto todo lleno de garabatos, ¿no? Y luego no lo entiendan, ¿no? Entonces, aquí en este caso, me quedaría algo así. Decimos, el voltaje de pico, te voy a poner así como flechita, el voltaje de pico es igual, este estamos dividiendo, lo está multiplicando, pasa dividiendo, es igual a 1 entre 0.707 por el voltaje de raíz media cuadrática. O lo que es lo mismo, es el voltaje de raíz media cuadrática entre 0.707, es lo mismo, es igual. Entonces, en ese caso, si le saco el inverso, o sea, digo 1 entre 0.707, me va a dar 1.414. Es el inverso, o sea, es igual a tener 1.414 por el voltaje de raíz media cuadrática. Entonces, esta es mi ecuación número 2. Mi ecuación número 2 dice que el voltaje de pico es igual a 1.414 por el voltaje de raíz media cuadrática. ¿Te fijaste? O sea, este y este. Ya llevamos dos fórmulas. ¿Cómo sacar el voltaje de raíz media cuadrática a partir del voltaje de pico? O cómo sacar el voltaje de pico a partir del voltaje de raíz media cuadrática. ¿Verdad? Entonces de aquí pasamos a la fórmula número 3. La fórmula número 3 es muy visual, mira. Este es mi voltaje de pico, va de aquí a acá. Y este es el voltaje de pico a pico, de aquí a acá. ¿Cómo es el voltaje de pico a pico con respecto al voltaje de pico? ¿Cómo es? Es el doble, ¿verdad? ¿Sí? Es el doble. Tenemos el doble de voltaje. Aquí tenemos la mitad y este es el doble. Bueno, más bien, este es la mitad de este o este es el doble de este. Creo que sí se puede ver ahí con facilidad, ¿no? ¿Sí o no? Entonces decimos que el voltaje de pico a pico es igual a 2 veces el voltaje de pico. ¿Sí? O sea, el voltaje de pico multiplicado por 2 me da el voltaje de pico a pico. Y de aquí puedo sacar, si esto está multiplicando otra vez, lo pasamos al otro lado dividiendo, entonces queda 1/2 por el voltaje de pico a pico es igual al voltaje de pico. O lo que es lo mismo, 0.5, porque 1 es igual a 0.5 multiplicado por el voltaje de pico a pico es igual al voltaje de pico. Entonces llegamos a la fórmula número 4. La fórmula 4 nos dice que el voltaje de pico es igual a 0.5 multiplicado por el voltaje de pico a pico. O lo que es lo mismo, el voltaje de pico a pico entre 2. Cualquiera de las dos fórmulas es correcta. Ya llevamos 4. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? Hola. Sí, más o menos. Más o menos. Ok, qué bueno. Un poquito complicado. Entonces, pues nada más son 4 fórmulas, mira. Nada más sacamos, esta viene de esta, ¿verdad? Que decíamos que el voltaje de pico es igual
a la raíz cuadrada de un medio. Por eso se llama voltaje de raíz cuadrática. Decíamos que realmente lo que estábamos diciendo es que era el seno de 45 grados. Mira, si yo le pongo seno, pero déjame borrar. Si yo le pongo seno, pues hipotenusa, déjame borrar. Seno de 45 grados me va a dar igual a 0.707. Si yo le saco raíz cuadrada a 0.5, me da 0.707. O sea que realmente lo que estoy sacando aquí, por eso sacaba aquí 45 grados. A 45 grados y con el cruce de la curva de la señal senoidal, ahí se da el voltaje efectivo. Y que es 0.707 del voltaje de pico. Entonces aquí lo estoy sacando, ¿verdad? Ya nada más esto está dividiendo, multiplicando, pasa dividiendo, entonces o le sacas el inverso, 1.414. Entonces ya tenemos cómo sacar el voltaje de raíz media cuadrática, el voltaje de pico, el voltaje de pico a pico, con respecto al voltaje de pico y el voltaje de pico con respecto al voltaje de pico a pico. Perdón. ¿Sí queda claro hasta ahí, más o menos? Muy bien. Entonces déjame pasarte otro corto video. Ahorita es que luego me muevo aquí con las páginas y ando perdido, ¿no? Un momento. Entonces ahí te va. Vamos a ver este video. Este español explica bastante bien. Bueno, a lo mejor no les gusta a ustedes cómo explica, pero a mí me parece que explica bastante bien. Déjame pasarte el compartir corto de pantalla. Déjame ponértelo desde La programación es el lenguaje del futuro. ¿Se escucha? Y a tus hijos les encantará aprenderla. Porque es que son ondas. Ok, ahí les va. ¿Qué es lo que estoy explicando yo? Nada más que te lo vas a explicar, te lo va a explicar otra persona. Otra cosa fundamental, microvídeo, para no cagarla con esto. Las ondas son de dos dimensiones. Porque una onda puede ser de mucha frecuencia o de poca frecuencia. Pero no solo eso, sino que puede ser de un poco volumen o de mucho volumen. ¿Vale? Alto. Bajo. Fuerte. Suave. ¿Entendido? O sea, que tienes que dar dos parámetros, porque puedes tener ondas rápidas y agudas, o sea, agudas y con mucho volumen. O graves y con poco volumen. Son dos dimensiones. Entonces, una dimensión es el tiempo y la otra dimensión es la altura. Los voltios, los amperios, lo que sea. ¿Vale? Entonces, hay que darles dos datos. No es como euros. Los euros son 8 euros. Como son 8 euros. Aquí y en Pekín. ¿De acuerdo? No tienen dos dimensiones. ¿Vale? Las ondas sí tienen una dimensión que te dice cuánto de estirado, la dimensión del tiempo, que si está muy encogido o muy estirado, y para eso ya hemos hablado que está el periodo, o la frecuencia, o la longitud de onda, cualquiera de las tres cosas, me habla de lo estirado que está. Y si sé una, puedo saber las otras, con el vídeo ese que vimos anterior. ¿Right? Ahora, lo alto, ¿cómo lo medimos? Lo alto lo medimos... Bueno, hay varias medidas, pero la verdad que la más importante y famosa son estas tres. 1, 2 y 3. ¿Vale? Una es que me digas lo alto que es una onda desde su lugar de equilibrio, que es simétrica, y esto se llama el valor pico. Qué original es el valor pico. Claro, que es una montaña, pues el pico. ¿Vale? Peak en inglés. Pero también le llaman a esto amplitud. Oh, y también le llaman valor máximo. No os liéis, es lo mismo. Es el pico, lo que es la altura del Everest. ¿Vale? 8.000 y pico metros, pues ya está. El valor pico del Everest, o amplitud, o valor máximo, es lo mismo. ¿Vale? Pero también, y eso lo dan algunos aparatos, y algunos fabricantes, y algunos catálogos, y tienes que saber que eso es el valor pico. Pero otras veces, lo que miramos es el valor pico-pico. Es decir, la distancia que hay desde aquí, aquí, desde el pico hasta el pico inverso, hasta el valle. Este es el valor peak-to-peak, pico-pico. ¿De acuerdo? Que es una soplapollez, porque es el doble del pico, porque son simétricas. Es decir, que si el pico es 20, pues esto es 40. Es dos veces lo otro. ¿Vale? Lo que pasa que, por ejemplo, en los osciloscopios es lo que medimos el valor pico-pico. ¿De acuerdo? Y en el polímetro medimos ¿cuál? El eficaz. ¿Cuál es el eficaz? El tercero, el que más se usa.
eficaz o RMS, ¿vale? En una onda senoidal, el valor eficaz está por aquí, es el más pequeño de todos. Eficaz o RMS, root mean square. Es verdad que si la onda no es senoidal, es otro valor. Ahora os voy a explicar cuál es. Esto es como el 70%. En las ondas senoidales es como el 70% del máximo, el pico, ¿vale? De hecho, la fórmula es, la digo ya, el valor eficaz es el valor pico entre raíz de 2. Si lo quieres hacer con infinitos decimales, porque raíz de 2 es irracional, ¿vale? Pero si no, pues por 0,7. 70%, ¿vale? ¿Qué es el valor eficaz? El valor eficaz es una medida de cuánta energía hay, de algún modo. Porque si tú coges la media de esta energía y consideras que a veces la energía es positiva y a veces es negativa, a veces es positiva y a veces es negativa, pues la media ¿cuánto da? 0. Pero si tú consideras que esto es tan positivo como esto, porque al fin y al cabo es energía, aunque vaya en dirección contraria, pero es energía útil que puedes aprovechar, pues dices, pues y si cojo, estos son útiles, tan útiles como estos, es decir, si los pusiera para arriba, así a lo mejor ves que son útiles. ¿Qué coño es este pelo? Y dices, un momento, ¿cuál es la media de esto? Pues la media de esto es, si son montañas de arena y tú cavaras, quitaras esto y lo rellenaras en el hueco, y cavaras más y lo rellenaras en el hueco, al final tendrías una cosa así, ¿no? Si le hubieras analizado todas las montañas, esto es el valor eficaz. Entonces, aquí la red en Europa, que es de 230 voltios, son eficaces. Es decir, que la onda de la pared me da lo mismo que si fueran 230 voltios de continua. ¿Vale? Pero no son 230 voltios pico, no, son 325 voltios pico. ¿Por qué? Mira, porque si me dices que el valor eficaz, la fórmula que tenéis que saberos es esta. El eficaz que he puesto es el valor pico entre raíz de 2, porque la otra no quiero que os la aprendáis. ¿Vale? Esta sí. Si te dicen que el valor eficaz es 230, ¿cuánto será el valor pico? Pues despejas. El valor pico, el raíz de 2 está dividiendo, pasa al otro lado multiplicando. Pues es el valor eficaz por raíz de 2. Es decir, los 230 por raíz de 2 da 325 voltios. Es decir, la onda de la pared llega hasta 325 voltios y baja hasta menos 325 voltios. ¿Cuánto es su valor pico? Correcto. El valor el valor pico será 650 voltios. En la pared, la energía hace una movilidad de un viaje de 650 voltios. 350 para arriba, o 325 para arriba, 325 para abajo. Que es lo mismo que haría si fuera continua de 230. También se le llama RMS. Es tan importante esto, que es el que te dice el polímetro, es el que te dice el de campo. Muchos aparatos te dan directamente este valor, aunque la onda sea sólida o sea de otro valor. Un día hablamos del valor eficaz real. Vale, es tan eficaces, o sea, tan importantes, que si no te dicen nada, como esto, que te dicen 230 voltios, son eficaces. O RMS, son eficaces. Si no, te lo tienen que decir. ¿De acuerdo? Si te dicen, si te tienen que decir que son pico, pues te dicen, pues son 325 voltios pico. Y puedes poner voltios pico, sí. O 650 voltios pico, pero hay que indicarlo, porque si no lo indicas, todo el mundo va a pensar que es eficaces, porque es el que más se utiliza. ¿Vale? Ok, ¿entendieron la clase? Hola. Hola, ¿están ahí? Oh, Más o menos, profe. ¿se durmieron? ¿No? ¿Qué pasó? ¿Entendieron? Más o menos. Bueno. Español me recuerda a un maestro que se jubiló de ahí de Cebetis mucho. Entonces, pero pues para que veas que aquí en España estamos hablando exactamente el mismo lenguaje, estamos hablando de lo mismo, estoy diciendo lo mismo aquí que lo que te está diciendo él con otro lenguaje, más en gallego, pero bueno, muy bien. Entonces nosotros nos vamos a mover con estas 4 fórmulas por lo pronto, aunque puedes sacar otras más, ¿no? Déjame ponértelas aquí en cuadritos para que sea bonito, sí, que se vea presentable. Que se pueda dejar este espacio por si quiero sacar las otras 2 fórmulas, ¿no? De aquí.
Así, te lo voy a dejar así y así. Le damos por acá. Para que si quieres sacar la fórmula número 5, la sacamos y la número 6 la sacamos. ¿Sí? Entonces, pues bueno, lo que pasa es que la estamos refiriendo aquí el voltaje de raíz media cuadrática con el voltaje de pico. Y estamos refiriendo el voltaje de pico con el voltaje de raíz media cuadrática. Estamos haciendo la relación. Tenemos la relación de voltaje de pico con el voltaje de pico a pico y a la inversa, voltaje de pico con el voltaje de pico a pico. Pero no tenemos la relación del voltaje de pico a pico con el voltaje de raíz media cuadrática, ni tenemos la relación del voltaje de raíz media cuadrática con el voltaje de pico a pico. O sea, son las dos que nos faltan, ¿no? Entonces, si quieres, podemos sacar a partir de las fórmulas otra vez las formulitas esas, que nunca vienen, pero nunca están de más, porque luego te van a pedir, te va directamente la fórmula, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿qué podemos hacer? Pues mira, tenemos aquí un voltaje, que es el voltaje de pico, pero también tenemos la relación o su equivalente, decimos que el voltaje de pico es igual a voltaje de pico a pico entre 2. ¿Sí? O sea, lo puedo o multiplicar 0.05 por el voltaje de pico a pico. Así de fácil, puedo hacerlo. Hay muchos caminos, te puedes ir por muchos caminos, por donde tú quieras, el que se te haga más fácil. Tú escoges el camino. Yo voy a tomar la fórmula, te voy a poner de la fórmula 1 y de la fórmula, dijimos la 4, de 1 y 4. Voy a tomar esas dos. Entonces, de 1 decimos que el voltaje de raíz media cuadrática, no me gusta este lápiz, está muy. Sí, a veces los lápices no ayudan, ¿no? Entonces traje uno un poquito más suave, ¿no? Entonces el voltaje de raíz media cuadrática es igual a 0.707, pero multiplicado por el voltaje de pico. Esta es la parte de 1, ¿no? Pero el voltaje de pico lo voy a sustituir por el valor de 4. El valor de 4 es 0.5 por el voltaje de pico a pico, por 0.5 por el voltaje de pico a pico. Así. O sea, todo esto que tienes aquí es BP, voltaje de pico. Nada más que lo estoy sustituyendo. En vez de poner el voltaje de pico, pongo el voltaje de pico a pico. Entonces, para sacar el voltaje de raíz media cuadrática, es igual que si yo multiplico esto, se están multiplicando los tres. Solamente cambio aquí los paréntesis y digo, 0.707 multiplicado por 0.5 me da a 0.353, son 0.353 por el voltaje de pico a pico. Y ya saqué una fórmula más. Entonces decimos, el voltaje de raíz media cuadrática es igual a 0.353 por el voltaje de pico a pico. Ahora sí ya tengo una relación de una con la otra. Y si quiero saber cuánto vale el voltaje de pico a pico con respecto al voltaje de raíz media cuadrática, pues esto está dividiendo, pasa al otro lado, perdón, está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo. Entonces yo puedo decir, le puedo sacar inverso a eso y es como ponerlo dividido, ¿verdad? Entonces me da a 2 puntos, o sea, si yo divido 1 entre 0.353 me va a dar 2.828. Entonces yo voy a poner 2.82. Entonces el voltaje de pico a pico es igual a multiplicar 2.82, si quieres poner el 8, 282, por el voltaje de raíz media cuadrática.
O sea, el valor que tiene de raíz media cuadrática lo multiplicas por 2.828, que es el inverso de 0.353. 1 entre 0.353 es igual a 2. Bueno, lo que pasa es que lo redondeó. Déjame volverlo a hacer. A ver. 1, es que como era un número más largo, ¿no? 1 entre 3, bueno, perdón. Es punto 353. Bueno, 2.83. Lo que pasa es que aquí, como yo tenía más décimas en el momento en que hice la operación, la calculadora redondeó el valor, pero vamos a dejarlo así porque es más correcto, más acertado, ¿verdad? 2.828 voltaje de raíz media cuadrática. Y con eso ya tenemos todas las relaciones, ¿sí? Ahora vámonos al ejemplo de lo que habíamos medido nosotros. Voy a poner aquí ejemplo 1. Ejemplo 1. Vamos a continuar con ejemplos toda la semana, ¿eh? Bueno, mañana tenemos clase teórica. Ojalá que vayan todos a la escuela. Tenemos 3 horitas muy buenas y ojalá que podamos entrar al taller para hacer algunas cosas. Si vamos a desoldar, no alcanzamos a desoldar en la última clase porque tuvimos ahí pues no sé qué, creo que se celebró algo, por alguna causa no fuimos, ¿no? Entonces vamos a desoldar esta vez, o sea, mañana. Y tenemos otras cosas que hacer, como por ejemplo hacer mediciones, ¿sí? Mediciones de resistencia, vamos a dedicarnos a mediciones el día de mañana. Entonces es importante la clase de mañana. Entonces, en este caso, en el ejemplo 1, nosotros habíamos sacado que para la línea eléctrica, doméstica, medimos B de corriente alterna igual a 113 volts. Calcular el voltaje de pico y voltaje de pico a pico. O sea, esto fue lo que medimos y nosotros sabemos, porque ya se los dije, como se los dijo el español que si tú no dices que es voltaje de pico a pico, se entiende que es voltaje de raíz media cuadrática. Entonces sabemos que el voltaje que tenemos aquí, 113 volts, es de raíz media cuadrática. Entonces nos piden calcular el voltaje de pico y luego el voltaje de pico a pico. Para el inciso A, ¿qué fórmula voy a usar? ¿Me pueden decir? ¿Cómo voy a convertir el voltaje de raíz media cuadrática en voltaje de pico? La 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6. ¿Cuál de todas esas fórmulas debo usar? La 4. Vamos a ver. Esa la podemos usar después para el inciso B. Pero primero yo utilizaría la número 2. Porque tengo este valor y me están preguntando ¿verdad? Esta es mi incógnita. Entonces, yo utilizaría para la primera parte, sacar el BP, la fórmula número 2. Entonces me queda que, voy a poner aquí, de la fórmula 2, decimos voltaje de P, de pico, es igual a 1.414 por el voltaje de raíz media cuadrática. O sea que el voltaje de pico es igual a 1.414 por 113 volts. Bueno, voy a poner por volts ahí. Entonces el voltaje de pico es igual a 1.414 multiplicado por 113. Me equivoqué, perdón. 113. Epa. Y eso me da a 159.78. 159.78 volts de pico. ¿Sí?
Y para el inciso B, pues, la voy a sacar de la fórmula que tú dices, Armando. Que el voltaje de pico, perdón. Bueno, de hecho, me queda más fácil por la parte 3, ¿verdad? Porque tengo esta, la que no tengo es esta. Entonces, el voltaje de pico a pico es igual a 2 veces el voltaje de pico. Este es igual a 2 por 159.78 volts. Entonces, el voltaje de pico a pico, o sea, no va a caber ahí. Voltaje de pico a pico va a ser igual a esto multiplicado por 2. Y me da 319.56 volts. Este es el voltaje de pico a pico. Entonces yo ya tengo mi voltaje de raíz media cuadrática para ese valor que medí. Ya tengo mi voltaje de raíz media cuadrática, que son los 113 medidos. Mi voltaje de pico son 159.78 volts. Y mi voltaje de pico a pico, que son 319.56 volts. De tal manera que aquí en la gráfica lo que tengo es que de aquí, de mi referencia a la línea roja, o sea, mi voltaje de efectivo, son 113 volts. Después, el voltaje de pico, de aquí a acá, dime. Esa línea roja va cayendo, o sea, va de bajada No, o es toda recta. va paralela a esta, nunca se juntan. Es toda recta entonces. Sí, bueno, sí, entiende que pues aquí con las prisas probablemente me haya quedado chueca, ¿no? Sí. Pero realmente esta va continua, ¿no? Nunca se junta con la de abajo. Es como Ok, una ok. pila de ese voltaje. O sea, lo que te está queriendo decir el sistema es que si tú tienes una pila de 113 volts de corriente directa, si tú la conectas a una lámpara, te va a dar el mismo voltaje que si lo conectas directamente a la corriente alterna, porque acuérdate que el voltaje efectivo es un equivalente de corriente directa para corriente alterna. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Sí, profe. Sí, sí. Muy bien. Entonces ahorita le voy a tomar una fotografía a las imágenes que hice, a las dos hojitas. Te las voy a poner ahí como asignación para que la copies en la libreta, le tomes una foto y me las mandes. Está bien, junto con todo y el ejemplito este. Mañana vamos a seguir haciendo ejemplos. Bueno, no, porque mañana es presencial. El jueves, porque es que ya no me han definido. No me han definido si el jueves va a ser en línea o va a ser presencial. Entonces mañana voy a ir a preguntar. Y yo ya les aviso, porque si es presencial no es con ustedes, sería con los de quinto. Pero no me han definido. Todavía la mitad de los maestros dicen que sí debo de ir y la otra mitad dice que no debo de ir. Entonces ya estoy así como que, pues ya defínanme, ¿no? Si se puede o no se puede. Porque cada quien entendió algo diferente. Entonces, vamos a dejarlo así. Aquí dejamos la clase, chavos. Aquí dejo de grabar y espero que haya quedado clara